Hablemos de sociedades mercantiles. El capítulo 3 del Código de Comercio costarricense nos presenta sobradamente las sociedades mercantiles existentes. Versa que independientemente de la finalidad de cada una, se consideran de orden mercantil dos importantes grupos, y ellos son las sociedades de personas y las sociedades de capital. En el primer grupo, es decir, en las sociedades de personas, encontramos a la sociedad en nombre colectivo y a la sociedad en comandita. Y en las sociedades de capital encontramos a la sociedad en responsabilidad limitada y la sociedad anónima. La doctrina ilumina señalando justamente que ellas, las sociedades mercantiles, son personas jurídicas cuya finalidad de constitución es ser comerciante. Siendo así, las de naturaleza capitalista disponen su razón al lucro, a generar, y se les identifica, entre otras características, justamente por ese fin de rendimiento. En cuanto a las otras dos sociedades, es decir, la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita, ellas son más pequeñas, personalistas, se crearon para negocios pequeños en los que interesa a priori los vínculos familiares, de afinidad, de amistad, más que el asunto propio de la explotación. Pero, ¿qué tal si comprendemos cada una de ellas, sus características, su esencia, la razón en sí de su nacimiento a la vida jurídica? Bueno, iniciamos con las sociedades de personas. Ya les mencioné que ellas son las sociedades en nombre colectivo y la sociedad en comandita. La sociedad en nombre colectivo, siendo parte del bloque personalista, se moldea con el nombre, entendido sea nombre y apellido de uno o más socios, y con el aditamento y compañía, aunque también algún axioma indicativo de la existencia de otros socios. En ese sentido, inferimos como dato más que cierto que en este tipo de sociedad todos los socios son iguales, sujetos con responsabilidades ilimitadas, es decir, serán responsables en cuanto al pago de obligaciones en que incurran. Es importante tener claro que en esta sociedad los acreedores, en caso de incumplimiento, perseguirán primero los bienes de la empresa y subsidiariamente el patrimonio personal de los socios. La segunda dimensión es la sociedad en comandita. Por su parte, está conformada por socios comanditados. Ellos son los que administran, los encargados de la representación. Y también están los socios comanditarios. Ellos son los que aportan el capital o el equipo. Ellos, los comanditarios, no pueden perder el patrimonio personal. No puede ser perseguido por acreedores, pero no así los comanditados. Ellos sí pueden llegar a perder el patrimonio personal. En cuanto a la conformación del nombre social, será necesariamente con el nombre o apellido de los socios, seguido de compañía, sociedad en comandita, abreviado en CIA, es en C. Se destaca que aquel comanditario, habiendo consentido en que su nombre completo figure en la razón social, será considerado para los efectos legales como un socio comanditado. Ejemplo, Zacarías Piedras, y compañía, es en C, asumiendo las responsabilidades civiles como responsable, subsidiario, solidario e ilimitado. En cuanto a las sociedades de capital, iniciemos mencionando a la sociedad en responsabilidad limitada. El artículo 75 del capítulo 6 del Código de Comercio especifica que los socios responderán únicamente con sus aportes, salvo los casos en que la ley amplíe esa responsabilidad. Como requisito indispensable, tendrán que necesariamente tener, seguido al nombre que los socios quieran darle, el aditamento de Sociedad de Responsabilidad Limitada, pudiendo abreviarse SRL o limitada LTDA. Las personas que permitan expresamente la inclusión de su nombre o apellidos en la razón social responderán hasta por el monto del mayor de los aportes. Algunas de las características de esta sociedad es que el capital social está dividido en cuotas, no en acciones, y la representación social recae en el gerente y subgerente, esa entre otras. En cuanto a la sociedad anónima, tiene un capital social representado en acciones que pueden ser comunes o especiales. Esas acciones, para comprenderlo un poco mejor,
podríamos decir que son documentos que incorporan al sujeto en la condición de accionista, quedando de manifiesto la participación en el capital, y siendo estas acciones títulos valores. Ahora, esta sociedad se constituye en escritura pública, no interesando afinidad más que capital de inversión. La diferencia de estas 4 sociedades mercantiles con respecto a las sociedades civiles es que estas últimas no están inscritas en el registro, pero realizan actos de comercio ilícitos. Ejemplo de ello podríamos mencionar a los choferes de buses o las tiendas en línea. Ahora bien, las sociedades que se inscriben en el registro mercantil tendrán personería jurídica, pero si esa sociedad mercantil no estuviera inscrita, los terceros que tengan interés podrán acreditar la existencia de la sociedad de hecho, ello a efecto de naturalmente comprobar la existencia de contratos y demás. Analizando todo esto, no podríamos dejar pasar las cooperativas, siendo ellas, tal y como lo dice su enunciado, sociedades cooperativas, como configuración societaria de personas que permiten a quienes la integran consolidar su puesto de trabajo, siendo partícipes directos de todas las decisiones que se tomen en una empresa, dejando diferencias notables entre ellas y las sociedades mercantiles. Por ejemplo, la legislación aplicable de las cooperativas es la Ley General de Cooperativas, en tanto la de las sociedades mercantiles se rigen por las disposiciones del Código de Comercio. Las cooperativas además se inscriben en el registro de cooperativas para obtener así el reconocimiento de su personalidad jurídica y la aprobación de sus estatutos. Pero las sociedades mercantiles se inscriben en el registro mercantil para obtener su legalización, bueno, ello entre otras notables diferencias. Es así como hemos dado un salto por las páginas de nuestra normativa, conociendo un poco más de las sociedades mercantiles y que ellas se disuelven según los lineamientos del artículo 201 del Código de Comercio.